Durante años, Elena creyó que lo había Pensé que no hecho todo volverías. bien. Crió Mamá, sola a su único hijo, Adrián, después de que el padre los abandonara sin mirar atrás. Trabajó en 2 empleos, durmió poco, comió menos, pero nunca dejó que a su hijo le faltara nada. O eso pensaba ella, porque cuando Adrián creció, algo cambió. Se volvió frío, distante, duro, y cada vez que Elena intentaba acercarse, él la rechazaba con palabras que dolían más que cualquier golpe. Hasta que un día, después de una discusión que dejó la casa en silencio, Adrián tomó una decisión cruel. Si tanto te gusta hacerte la víctima, arréglatela sola. Y se fue. Elena no tenía dinero, no tenía fuerzas, no tenía a nadie. Los días pasaron. La nevera quedó vacía. El silencio se volvió pesado. Y Elena, que siempre había sido fuerte, comenzó a debilitarse. Pero lo que Adrián no sabía, lo que jamás imaginó, es que alguien más estaba observando. Alguien que conocía la verdad sobre su infancia. Alguien que estaba a punto de revelarle un secreto capaz de destruirlo. La historia apenas comienza. Los días después de la partida de Adrián fueron más duros de lo que Elena imaginaba. La casa, que antes se llenaba con el sonido de sus pasos y su voz, ahora parecía un lugar detenido en el tiempo. El silencio era tan profundo que a veces ella sentía que podía escucharse el corazón, rompiéndose un poco más cada día. Intentó mantenerse ocupada, ordenar, limpiar, regar las plantas, pero nada llenaba el vacío que su hijo había dejado. Cada rincón le recordaba una etapa de su vida, sus primeros pasos, sus risas, sus cumpleaños improvisados, y también las discusiones que se habían vuelto cada vez más frecuentes. Con el paso de los días, su salud comenzó a resentirse. El cansancio se volvió constante. El apetito desapareció. La nevera se fue quedando vacía no por falta de comida, sino por falta de ganas. Pero lo que más la hería no era la soledad. Era la idea de que su propio hijo creyera que ella merecía ese castigo, que la viera como una carga, como alguien que solo traía problemas. Una noche, mientras intentaba dormir, Elena murmuró en la oscuridad: «Algún día tendrás que saber la verdad, Adrián», porque había algo que él no sabía, algo que ella había guardado durante años para protegerlo. Un secreto que explicaba su comportamiento y que estaba a punto de salir a la luz. Lo que Elena no imaginaba era que ese día estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Mientras Elena luchaba contra la soledad, Adrián vivía como si nada hubiera pasado. Pero su mundo empezó a tambalearse cuando un socio lo traicionó y un proyecto importante se vino abajo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía a quién acudir. Una noche, buscando documentos antiguos para intentar salvar su situación, abrió una caja que no recordaba haber visto antes. Dentro había fotos de su infancia y una carta amarillenta, doblada con cuidado. La letra era firme, demasiado familiar. Era de su padre. Adrián sintió un nudo en la garganta antes de abrirla. La carta decía: «Si algún día lees esto, quiero que sepas que tu madre te protegió de mí. Yo fui quien destruyó nuestra familia. Ella solo intentó salvarte». Adrián quedó inmóvil. Toda su vida había creído que Elena era la culpable de su dolor. Toda su vida había repetido palabras que no eran suyas, sino de un hombre que los había abandonado. La carta temblaba entre sus dedos. Su respiración se volvió pesada. Y por primera vez, una duda lo atravesó como un rayo. ¿Y si había castigado a la persona equivocada? Sin pensarlo 2 veces, tomó las llaves y salió de casa. Necesitaba verla. Necesitaba respuestas. Necesitaba a su madre.
Lo que Adrián no sabía era que Elena estaba mucho más frágil de lo que imaginaba, y que cada minuto contaba. Elena respiró hondo antes de hablar. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el peso de lo que había guardado durante tanto tiempo. Adrián, dijo con voz suave, tú creciste creyendo que yo era dura, fría, que te exigía demasiado, pero nunca supiste por qué. Adrián bajó la mirada. Cada palabra de su madre era un golpe directo al corazón. Tu padre, continuó ella, no se fue porque yo lo alejé. Se fue porque era un hombre peligroso, un hombre que no quería que tú nacieras. Adrián levantó la cabeza sorprendido. Cuando yo quedé embarazada, él quiso obligarme a... Elena tragó saliva, evitando terminar la frase. A no tenerte. Yo me negué, y desde ese día, él se volvió violento. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo te protegí, dijo ella, con lágrimas contenidas. Me alejé de él para salvarte, y cuando creciste, no quise que supieras nada. No quería que llevaras ese dolor. Adrián cerró los ojos, sintiendo que el mundo se le derrumbaba. Mamá, yo te culpé por todo, y tú estabas luchando por mí. Elena sonrió con tristeza. Siempre luché por ti, hijo, incluso cuando tú dejaste de luchar por mí. Adrián tomó sus manos con fuerza, como si temiera perderla otra vez. Nunca más, mamá, te lo prometo. Pero Elena sabía que las promesas no borran el pasado. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hijo estaba realmente allí, y que tal vez, solo tal vez, todavía había tiempo para reconstruir lo que se había roto. Los días siguientes fueron un torbellino para Adrián. La culpa lo perseguía como una sombra. Cada vez que miraba a su madre, veía no solo su fragilidad, sino todo lo que él había ignorado durante años. Elena, aunque débil, intentaba sonreír. No quería que su hijo la viera caer, pero Adrián lo notaba todo. La forma en que ella se apoyaba en las paredes para caminar, el cansancio en su respiración, la tristeza escondida detrás de cada gesto. Una tarde, mientras preparaba algo de comer para ella, Adrián encontró una pequeña caja de madera en la cocina. Estaba vieja, desgastada, como si hubiera sido abierta muchas veces. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó con suavidad. Elena lo miró con un brillo extraño en los ojos. «Es lo único que guardé de tu infancia», respondió. Adrián abrió la caja con cuidado. Dentro había fotos, dibujos, un pequeño zapato de bebé y una pulsera de hospital con su nombre. Pero lo que más llamó su atención fue un sobre cerrado, con su nombre escrito a mano. «¿Qué es esto?». Elena bajó la mirada. «Una carta que escribí cuando eras niño, por si algún día yo no podía explicarte la verdad». Adrián sintió un nudo en la garganta. «Mamá, no digas eso». «Hijo», susurró ella, «la vida es frágil, y yo ya estoy cansada». Adrián tomó su mano con fuerza. «No voy a perderte. No otra vez. No después de saber todo lo que hiciste por mí». Elena sonrió, débil pero sincera. «Entonces, quédate, Adrián. Quédate y no me sueltes». Y él se quedó. Por primera vez en muchos años, se quedó de verdad. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella carta, la que Adrián aún no había abierto, contenía la última pieza del pasado. Una verdad que cerraría todas las heridas. O las abriría para siempre. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, Adrián se sentó junto a la cama de su madre. Elena dormía profundamente,
agotada por los últimos días, pero con una paz que él no le veía hacía años. En sus manos, Adrián sostenía el sobre que había encontrado dentro de la caja. Su nombre, escrito con la letra de su madre, lo atravesaba como una flecha. Respiró hondo y lo abrió. Dentro había una carta breve, escrita cuando él tenía apenas 5 años. Adrián, si algún día lees esto, quiero que sepas que siempre fuiste mi mayor motivo para seguir adelante. Si alguna vez te alejas de mí, no te culpo. Solo deseo que seas feliz. Y si un día regresas, aquí estaré. Siempre. Mamá. Adrián no pudo contener el llanto. Era un llanto distinto, profundo, de esos que limpian el alma, porque en esas pocas líneas entendió algo que nunca había querido ver. Elena nunca lo había abandonado. Él había abandonado a Elena. Se inclinó y tomó la mano de su madre con delicadeza, como si fuera lo más frágil del mundo. «Mamá», susurró con la voz quebrada, «gracias por no rendirte conmigo. Yo sí me rendí, pero ya no más». Elena abrió los ojos lentamente, lo miró y sonrió. «Nunca es tarde, hijo». Adrián apoyó la frente en la de ella, dejando que ese momento lo envolviera por completo. Porque a veces la vida no da segundas oportunidades, pero cuando las da, hay que tomarlas con el corazón entero. Y esa noche, en esa casa pequeña y silenciosa, madre e hijo comenzaron algo que habían perdido hacía años. Un nuevo comienzo.